tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cómo Jesús murió una muerte de cruz, pero no una muerte romana, sino una muerte judía, una muerte de condenación, una muerte de maldición. Cómo Jesús llegó hasta la cima del pecado, lo profundo, una muerte eterna, para cubrir y pagar el precio de tus pecados. La semana pasada comenzamos a estudiar, en realidad, qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa que murió en la cruz? ¿Cuál es el valor bíblico, teológico de la muerte en la cruz? ¿Qué es lo trascendente de la cruz? ¿A qué o hacia dónde se dirigió la muerte de Cristo Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que la muerte en la cruz resolvió? ¿Qué parte de nosotros o cuál es el valor o el significado de la frase que perdona nuestros pecados? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Vamos a seguir con el mismo método. Vamos a presentar en la pantalla las frases explicativas y luego vamos a entrar en los detalles para que las ideas sean claras. En realidad, esto es bien profundo. A ver cómo decimos más en menos tiempo. Pero cuando uno lo entiende, la vida cristiana cambia. Usted no puede ser igual después que conoce a Jesús. Usted no puede ser igual después que entiende la cruz. Usted no puede ser igual después que conoce el precio de la redención. La palabra redención, la palabra rescate son de la misma familia. Cristo pagó tus pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene eso? La tercera verdad a la que nos vamos a referir en este sentido es el tercer sermón. En el libro de Corintios leemos que la cruz de Cristo es el poder de Dios para salvarnos del pecado. El Nuevo Testamento enseña que es en la cruz donde Dios nos salva del pecado. Es en ella donde tenemos redención del pecado. Pero a fin de apreciar esa verdad, debemos analizar el problema del pecado. Para muchos, el pecado es transgresión de la ley, entendida como un código o conjunto de reglas. Sin embargo, en la Escritura el pecado es más que eso. De hecho, se presenta como un problema dual, como un problema doble. Número 1, el sentido primario de pecado es que se trata de un acto. Se puede asimilar a errar el tiro. Pecado en realidad significa errar el tiro, fallar al blanco. Cuando dispara al blanco y no le pegaste, eso es pecado. No atinaste. Y este significado lo encontramos en el Nuevo Testamento. Cabe definirlo en términos de violación de la ley de Dios o transgresión, como dice la Biblia. La violación deliberada y voluntaria de una ley. El pecado comienza con el consentimiento mental a un deseo pecaminoso que puede seguirse del acto externo. Primero hacemos el pecado en nuestra mente. Primero viene el deseo. Segundo viene la negación. Tercero viene la desobediencia y después viene el pecado, viene la muerte. Número 1, dice Santiago, deseo. Número 2, negación. Número 3, desobediencia. Y número 4, muerte. Cuando el pecado ya se incuba y cuando el pecado nace, lo que el resultado es la muerte. El deseo, la negación, la desobediencia y el resultado, la muerte. Todo un proceso. Así como hay un proceso para la santificación, también hay un proceso para cometer el pecado. No es un acto inmediato, es un proceso. Y hay que detener ese proceso. Un proceso que se trabaja especialmente en la mente. El diablo o la carne te asaltan en términos de tentación y si tu mente consciente, si dice sí, ese es el pecado, concebido en la mente. Luego será cumplido en el acto visible. El pecado en tanto en cuanto acto a la luz de la ley de Dios resulta en culpa y condenación. ¿Dónde pecó Eva? ¿Cuando mordió la fruta o antes de morder la fruta? Morder la fruta fue el hecho, el pecado ya lo cometió en su mente. Analícelo. El ladrón, para robar en el banco, ¿dónde cometió el pecado? ¿Cuando le puso la mano al dinero o cuando trazó el plan para robar?
Entonces el pecado comienza aquí. Número 2. El Nuevo Testamento presenta también el pecado como un poder. Y mucha atención a esto. Una fuerza o principio que mora en tu naturaleza y la mía. Nacimos con él y lo arrastramos hasta la muerte. En Romanos capítulo 7, Pablo lo llama la ley del pecado. Ley no debe aquí entenderse tampoco como un código o conjunto de reglas, sino como entendemos la ley de la gravedad, como un principio o fuerza. ¿Qué significa? Significa, querido, querida, que el pecado está adentro de ti y adentro de mí, que lo tenemos morando en nosotros, que hay una inclinación hacia lo malo que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra naturaleza, que vivimos con eso dentro. Que aunque usted se pinte del color que quiera y se cubra de chocolate, usted tiene la inclinación al pecado. Es parte de tu naturaleza. En sí es tu naturaleza, es mi naturaleza. Eso es lo que muchos cristianos ignoran. Debido a ello, al sentir la presión de esa ley, se desaniman exclamando, quizás sea porque no soy cristiano. Al fin y al cabo, no. El más santo, querido, tiene una naturaleza pecaminosa dentro. Todos tenemos esa batalla. Todos llevamos ese problema por dentro. Todos estamos empapados en gasolina. Ahora, el que más lejos se mantenga de la chispa, ese se enciende menos. Ok, dos declaraciones importantes. Una fue pronunciada por el Señor Jesús y la otra por el apóstol Pablo. En Juan 8:32 Jesús hablaba a los judíos que no habían comprendido la realidad del pecado como poder, como fuerza y que los tenía esclavizados. Así es como Jesús lo explicó a los judíos. Conoceréis la verdad y ¿qué cosa? Y la verdad os libertará. ¿De qué te libertará la verdad? Del poder del pecado. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de una ciencia, y una ciencia tiene que ser estudiada y conocida. Cuando hablamos de salvación, ya hemos dicho varias veces esto aquí, hablamos de, número 1, justificación, número 2, santificación y número 3, glorificación. Hemos dicho que la justificación es la liberación de la culpa por el pecado y la liberación del castigo por el pecado, pero cuando se habla de santificación tenemos que hablar de la liberación del poder del pecado. Cuando recibimos a Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando somos morada del Espíritu Santo, entonces la presencia del Espíritu de Dios comienza a derrotar el poder que el pecado tiene en nosotros. El que antes era un ladrón ya no roba más, el bebedor ya no bebe más, el mujeriego ya deja eso, y aquel que vivió una vida completamente desordenada empieza una vida completamente ordenada. ¿Y quién produce eso? El poder de Jesús en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Para lograr eso, Cristo tuvo que morir en la cruz. Para que eso pudiera ser realidad, Cristo tuvo que morir en la cruz. Para que a ti se te ofreciera esa ayuda, Cristo tuvo que derramar su sangre. Y de eso estamos hablando. Y de eso es que nos libertará. De eso es que Cristo nos libera. Chapman era su nombre. Se ganaba la vida atracando gente hasta que se encontró con Jesús. Bruna era el nombre de esa mujer. Vendía droga, asaltaba gente y hasta llegó a matar a algunos. Vivió esa vida hasta que se encontró con Jesús. El novio de Bruna se ganaba la vida matando gente. Dejó eso cuando se encontró con Jesús. Tú, ¿te acuerdas? Dejaste eso cuando te encontraste con Jesús. ¿De qué nos libertará el Señor Jesús? Del poder del pecado, de la fuerza del pecado. Sin Jesús, nada podemos hacer. Si tienes dudas en cuanto al significado de la palabra verdad, continúa hasta el versículo 36. Por verdad quería decir él mismo, puesto que afirmó, si el Hijo os liberta, ¿qué cosa? Seréis realmente libres. ¿De qué clase de libertad estaba hablando Cristo? Los judíos no lo comprendieron. Antes de hablar de eso, déjame hacerle una pregunta. Al nacer de Adán y Eva, ¿nacemos pecadores? Sí. Al nacer de nuestros padres, ¿nacemos pecadores? Sí. ¿Mora el pecado en nosotros? Sí. ¿Nos asedia el pecado? Sí. ¿Nos destruye el pecado? Sí. ¿Nos lleva por las cosas malas el pecado? Sí. Ese poder, esa fuerza del pecado puede ser vencida por Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ganó Cristo el derecho de vencer el pecado en nosotros? Muriendo en la cruz.
¿Cómo resolvió Cristo el problema de que el pecado nos domine? Muriendo en la cruz. ¿Cómo sabemos que Cristo sí puede? Mira la cruz. Por ti y por mí Cristo se hizo maldición. Corre, Nicky, corre. Es un libro, pero también una película. El puñal y la cruz es otro libro y posiblemente una película. El héroe, Nicky Cruz, un pandillero, y todo cambió cuando se encontró con Cristo Jesús, porque en la cruz de Cristo hay poder para salvarnos. En el versículo 33 de Juan 8, los judíos le respondieron ofendidos a Jesús: descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Interpretaron que Cristo se estaba refiriendo a la libertad política. Aún así mentían, pues sabían bien que estaban bajo el yugo de Roma. Dijeron: descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús respondió: os aseguro que todo el que comete pecado, acto transgresión, es esclavo del pecado. Un esclavo está totalmente privado de libertad. Tal es la situación que Pablo expone en Romanos 7. Y esto es muy importante, querido. Esto es muy importante, querido. La vida cristiana no es una vida de peco, me perdonan, peco, me perdonan, peco, me perdonan. Es una vida cristiana. La vida cristiana es una vida llena de poder de Cristo Jesús. Es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de libertad. Porque los que son verdaderamente de Cristo Jesús, esos son hijos de Dios y esos son verdaderamente liberados y libertados. Pero ¿cuál es la raíz del problema del pecado? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que el objeto de la discusión de Romanos 7 es la incompatibilidad entre la carne y la naturaleza pecaminosa y la ley. Por supuesto, la naturaleza del creyente y del incrédulo son idénticas, de forma que la cuestión clave no es si Pablo está refiriéndose aquí al convertido o al inconverso. Al aceptar a Cristo, no cambia tu naturaleza, sigue siendo pecaminosa 100% y sujeta ¿a qué? Al pecado. Muchos creen que no, y después que se hacen cristianos se arriesgan. El jovencito le dice al pastor: ay pastor, me da pena de esas pobres mujeres de los prostíbulos, ¿quién le predicará? Y el pastor le dijo: ten cuidado de meterte en la boca del lobo. No, ya yo he sido tocado por el Señor Jesús, mi vida está transformada. Ten cuidado de meterte en la boca del lobo. Y él no entendió razones. Así que todos los sábados iba con revistas y con libros al prostíbulo. ¿Saben qué es un prostíbulo? Un cabaret, un lupanar, un genocidio, una casa de cita. ¿Hay algún otro nombre que yo no me sepa? Donde hay mujeres prostitutas que se venden por dinero, eso, ahí es. Y el muchacho muy misionero se metió a la boca del lobo. ¿Quieren que le diga una cosa? Alguien se convirtió, pero no fueron la prostituta al Señor Jesús. El muchacho terminó quedándose en esa sinagoga. Tenga cuidado. ¿Tenemos dentro el problema del pecado o no lo tenemos dentro? ¿Sí o no? Tenemos 100% una naturaleza pecaminosa. En Romanos 7:14 afirma: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. En los versículos 15 al 23 lo explica así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Veo en mis miembros otra ley. Se refiere aquí al pecado, a la ley del pecado como una ley o un principio de fuerza, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Un par de preguntas te quiero hacer. Querido, querida, ¿verdad que como cristiano tu mayor anhelo sería ser una persona consagrada, fiel a Dios, que respire el aroma del cielo, que en ti se note la fragancia y el perfume de la santidad de Dios, que la gente al mirarte pudiera ver en ti el brillo, la brillantez que tienen los ángeles y que en tu vida se dibuje perfecta y completamente la vida de Jesús? ¿Verdad que ese es tu anhelo? ¿No ese es el anhelo de todo cristiano? ¿Sí o no? ¿Verdad que en lo profundo de nuestro corazón quisiéramos ser cristianos consagrados y fieles? ¿Cierto o falso? ¿Y no es esa la lucha que tenemos? Y cuando venimos a ver, ¡pum, tum, tum!, ahí estamos en el suelo ya. Cuando comienza el año hacemos promesas. Y cuando pasa el mes de enero, ni siquiera enero, a mitad de enero, al suelo nos vamos. ¿Está el pecado dentro de nosotros? ¿Está la maldad dentro de nosotros? Señor, no me deje pecar. Y de repente ya tiene la sangre a 100 grados. Y ofendido y molesto porque alguien te dijo, te dio una mala mirada. Tenemos el pecado dentro de nosotros.
Y no debemos engañarnos. Cada uno de nosotros, creyente o incrédulo, tiene en sus miembros la ley del pecado. Eso es lo que hace imposible que vivamos por nosotros mismos la vida que quisiéramos. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En la última parte del versículo 15, Pablo emplea una expresión clave. En el original griego se llama euautos, que por desgracia pocas traducciones vierten fielmente al castellano. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Es decir, si me abandonan solito, si el Espíritu no mora en mí, si el Señor no toma el control de mi vida, si el Espíritu no guía mi vida, si me abandonan a mí solo, entonces mi vida va a ser una desgracia, porque no puedo ser fiel. Con mi mente obedeceré a Dios, pero mi cuerpo se irá por otra ruta. Para evitar, para resolver ese problema, es que el Señor Jesús muere en la cruz. Y ese es el quid del asunto de hoy. No me venga con el cuento de que soy humano y como humano yo soy pecador y voy a pecar. No me venga con ese cuento. No me venga con el cuento de que somos débiles. No, espérate. Para eso murió Cristo en la cruz. Para suplir tu debilidad, para suplir tu necesidad, para fortalecerte donde tú eres débil, para resolver ese problema. Por eso murió Cristo en la cruz. Pero pocos saben cómo funciona el negocio. Y de eso te trata el estudio de hoy. Mucha gente excusa su pecado, mucha gente disculpa su pecado, mucha gente hasta lo predica. Equivale a decir, abandonado a mí mismo, sin la gracia, sin Dios, sin el Espíritu Santo, yo solo, lo mejor que puedo hacer es servir a Dios y a su ley con la mente, pero mi naturaleza me resulta imposible. Tratando de obedecer sin Cristo, no logro salir de la más abyecta esclavitud al pecado. En esa situación, bien cabe clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La clave está en Jesucristo. Si nuestros jóvenes entendieran eso, si nuestros adultos entendieran eso, si la iglesia comprendiera eso, sería hoy un poder en la tierra. Estábamos en una isla, si digo dónde ya van a saber dónde, en una isla, con un grupo de jóvenes adolescentes. Había una niña que había intentado 1000 veces ser cristiana y siempre al hoyo iba. En la conversación que tuvimos ya había tenido 2 abortos, sin tener novio, pero pasaba por una muchachita muy buena, muy tranquila. Y ese día empecé a hablar de lo que Cristo puede hacer en un corazón. Y esa tarde me llamó aparte y me abrió su corazón y empezó a llorar. Le dije, mira querida, yo creo que el problema tuyo está en que no has conocido al Señor Jesús. Ni siquiera has comprendido qué es y para qué murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y la historia de mi amiga no se repite en la vida de mucha gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Dios no te culpabiliza por la ley del pecado que está en tus miembros. Naciste con ella. No eres culpable por ella. Por lo tanto, la ley, o sea, la fuerza o principio del pecado, no conlleva culpabilidad, aunque nos descalifica para el cielo. Como naciste pecador, yo no te condeno por eso, pero eso te descalifica para ir al cielo. Así que tiene que resolver ese problema. ¿Y cómo, Señor? Mira a la cruz. ¿Y de qué manera, Señor? Acepta a Jesús. ¿Y cómo, Señor? Ven a Jesús. Es la única manera de resolver tu problema. En 1 Corintios 15:50 leemos que la carne y la sangre, la naturaleza humana pecaminosa, no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la corrupción no hereda la incorrupción. ¿Quién es la puerta para entrar al cielo? No hay otro camino. ¿Cuál es, pues, la doble solución que Dios da al problema dual del pecado? ¿Soluciona acaso solo una de las partes? No. ¿Cuál es la solución para nuestros pecados? Los actos voluntarios que implican culpabilidad y castigo. La sangre de Cristo. ¿Quién resuelve el problema? La sangre de Cristo. ¿Cuál es la única manera de que nuestro problema se resuelva? La sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecado. Por eso hay que mirar a la cruz. Mirar a la cruz. ¿Dónde derramó Cristo esa su última gota de sangre? En la cruz. ¿Dónde resolvió Cristo tu problema? En la cruz. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay perdón de pecados. En Mateo 26:28 vemos a Jesús en el aposento alto, donde instituyó la cena del Señor. Tomó allí la copa y dijo a los discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida a favor de muchos para el perdón de los pecados. En otras palabras, mi muerte en la cruz va a pagar el precio por vuestros pecados y se constituye en el fundamento del perdón que la ley aceptará. No solamente mi muerte en la cruz perdonará tus pecados, sino que mi muerte en la cruz te habilitará, te dará poder para vencer el poder del pecado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué implica el término sangre en el Nuevo Testamento? Recuerda que con la excepción de Lucas, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos. Estos comprendían la sangre como simbolizando la vida. La sangre derramada es la vida entregada hasta la muerte por nuestros pecados, ya que la sangre de Cristo representa la justicia de la ley establecida en la cruz, en la muerte de Cristo. En 1 de Juan 1:7 al 9 leemos: si andamos en la luz, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿De cuánto pecado? De todo. Y esas son buenas nuevas. Pero si bien Dios puede perdonarnos nuestros actos, transgresiones o pecados en virtud de la sangre de Cristo, la pecaminosidad o el principio o ley del pecado no puede ser perdonado. No es posible perdonar la pecaminosidad. Dios puede perdonarnos por lo que hemos hecho, no por lo que somos desde el nacimiento. Para ello hay otro remedio. ¿Y cuál es ese remedio? La cruz. ¿Cuál es ese remedio? La cruz. Esa tendencia al mal, ese hacer lo malo, esa inclinación a lo malo, ¿dónde se resuelve? En la cruz. En la cruz. Necesitamos comprender el auténtico problema del pecado en el hombre. El crimen y el pecado van en aumento en nuestro mundo. ¿Cuál es la solución a los problemas? Si el Evangelio solo puede solucionar los frutos de nuestro problema del pecado, en el sentido de perdonar nuestras transgresiones, se trata de una solución meramente temporal. Mi naturaleza pecaminosa producirá con seguridad nuevos frutos amargos y pecaminosos. La señora oraba diciendo: Señor, quítame la tela de araña. Señor, quita la tela de araña. Señor, que yo te pueda ver claramente. Señor, quita la tela de araña. Y el vecino se molestó. Si usted limpia la tela de araña hoy y la araña sigue viva, mañana ¿qué cosa tendrá? Más tela de araña. ¿A quién hay que matar? Acabe con la araña. Y eso le molestó al vecino, voció del otro lado furioso: dígale que le mate la araña. Muerta la araña, muerta la tela de araña. ¿Y dónde se mata la araña? En la cruz del Calvario. El perdón de los pecados pasados, por maravilloso que sea, no constituye la solución completa al problema de mi pecado. El perdón de los pecados pasados es maravilloso. Agradezco a Dios por él, pues me da paz. Pero no me siento para nada feliz con el círculo vicioso de pecar y ser perdonado. Volver a pecar y volver a ser perdonado. ¿No es esa la vida de mucha gente? Lo hago, me perdonan y vuelvo y lo hago. Y otra vez y ¿qué relajo es? ¿No sería mejor ser perdonado, transformado, cambiado y mantenerse firme en la fidelidad? ¿No sería eso lo mejor? ¿No es esa la experiencia del cristiano? ¿Sí o no? Y de eso se trata. ¿Es ese tipo de perdón la única esperanza del Evangelio? ¿Está ahí el límite del poder del Evangelio? El hombre moderno ha ensayado toda clase de remedio para nuestro problema del pecado. La educación, las leyes restrictivas, los incentivos, ninguno de ellos ha logrado contener el pecado y el crimen. No hay solución en las ideas humanísticas. Consideremos, por ejemplo, el marxismo. Pretendía ser una solución científica al problema del pecado del hombre. Parecía bueno y maravilloso, pero aquella hipótesis necesitaba confirmación. Rusia lo intentó durante unos 75 años y fracasó estrepitosamente. Lo mismo que China. No hay ninguna solución humana capaz de resolver nuestro problema del pecado. Nadie tiene la solución del problema del pecado a no ser Cristo Jesús clavado en la cruz. Estaba en la iglesia de Fort Washington. Vino ese sábado en la mañana un caballero. ¿Saben ustedes que si una persona se dedica a hacer un oficio, termina reflejando en su cara, en su forma, el oficio que desarrolla? ¿Se han dado cuenta?
Si usted habla con un mecánico, ¿cómo tiene los dedos de la mano? Chequele las uñas para que usted vea. Si usted habla con una mujer que es estilista, que tiene un salón de belleza, ¿cómo la ven siempre? Olvídese, los caballitos van a estar siempre al lado para un lado. ¿Sí, o sea, o no? ¿Sí o no? Si trabaja con una gente, lo que sea, cada uno refleja lo que trabaja. Imagínate, este hombre tenía un trabajo en la calle 42 en Nueva York. Yo sé que algunos no saben lo que estoy diciendo y ojalá nunca lo sepan. Es una calle famosa en Nueva York. Famosa porque en esa calle se encuentra todo lo que tiene que ver con sensualidad. Y este caballero tenía más de 15 años metido en ese infierno. Cuando era jovencito había sido adventista. Pero al hacerse ya grandecito y un adolescentito llegó a Nueva York y entonces el brillo de la ciudad de Nueva York y la mujer y la vida fácil, ¡fum!, lo hicieron caer en ese patio, en ese barrio, en esa urbanización de sexo y de... Ella estuvo por más de 20 años, siempre anhelando buscar al Señor. Alguien le regaló una invitación y vino a los temas que estábamos presentando. Estamos hablando de Jesús, cómo Jesús puede liberar a los esclavos del pecado y de la maldad. Ay, Señor, cierro mis ojos y veo el rostro de ese hombre. 20 años haciendo esa cosa. ¿Qué usted cree que reflejaba la cara de ese tipo? Cosas que yo no puedo describir. Una vida disoluta, corrupta, sucia, malsana. Y cuando terminé de predicar en la puerta, se me acercó llorando y con un lenguaje un poco extraño y una manera de hablar rara, me dijo: por favor, pastor, ayúdeme. Yo no necesito dinero. Tengo más de lo que puedo necesitar. Tengo casa, tengo carro, tengo de todo lo que necesito. Pero me siento condenado, me siento perdido, me siento mal. ¿Cuál es la solución a nuestro problema del pecado? ¿Es cambiar el entorno político y económico? La razón por la que la iglesia cristiana languidece es por no haber reconocido la respuesta dual del Evangelio al problema del pecado. El poder del Evangelio no está solo en la sangre de Cristo, sino también en la cruz de Cristo. En virtud de la sangre de Cristo derramada, Dios puede perdonar los pecados, pero la pecaminosidad no puede ser perdonada, es necesario que continúe. Uno de los errores que solemos cometer al hacernos cristianos es que pensamos que, con la ayuda de Dios, podemos cambiar nuestras naturalezas pecaminosas, pero no hay tal. En Juan 3:6 Jesús dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, ¿qué cosa? Es siempre carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. La solución divina al problema de la carne pecaminosa no es el mejoramiento o conversión de esta. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios en lo referente a la carne? ¿Sabe cuál es su veredicto? ¿Qué cosa? Crucifixión. La carne ha de morir. Esa es la receta. Dios te perdona los pecados mediante la sangre de Cristo, pero no te perdona por la pecaminosidad. Lo que hace es poner el hacha al árbol. El manzano que da manzanas amargas debe ser arrancado y hay que plantar uno nuevo en su lugar. Segunda de Corintios 5:17 nos dice lo que hace la cruz. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. La fórmula del Evangelio no consiste en cambiar el entorno, tampoco consiste en mejorar tu yo. Esta es la fórmula: no yo, sino Cristo. ¿Nos da Dios una nueva simiente? Sí. ¿Una nueva naturaleza? Sí. ¿Y quién es esa simiente? Gálatas 3:16, Cristo. ¿Y de quién nos visten? De Cristo. ¿Y quién viene a ser morada en nosotros? Cristo. ¿Y quién hace la diferencia? Cristo. Y si eres cristiano, si ya lo conociste, si caminas con Él, ¿cómo te estás arrastrando en aquella vida pasada? Si en realidad lo conoces, si en realidad caminas con Él, si has sido sincero con Él, aunque tropieces y te caiga, aunque cometes errores, pero esos errores, esos pecados de errores te hacen sentir dolor, vergüenza y pena por haberlo ofendido a Él. ¿Se han dado cuenta que cuando amamos mucho a una persona y le fallamos nos sentimos mal? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, si hemos conocido a Jesús y lo amamos, no nos deleitaremos en el pecado. Podremos cometer errores porque somos humanos, pero no nos deleitaremos en el pecado. El Señor, por su Espíritu, habrá roto el poder del pecado en nuestra vida.
Eso es lo que llevó a un sabio francés del siglo XIX a hacer la declaración: todo cristiano nace crucificado. Cuando Dios te llama a morir. Si no has muerto, si fuiste enterrado vivo cuando tu pastor te bautizó, no eres aún cristiano, ya que el Evangelio requiere la entrega de tu vida a cambio de la vida de Cristo. Tal es el remedio divino al problema de nuestro pecado. Hay demasiados cristianos vivos. Se necesitan cristianos muertos. ¿Cierto o falso? Un cristiano vivo es quisquilloso, peleador. Un cristiano vivo siempre está protestando. Un cristiano vivo siempre anda buscando faltas. Un cristiano muerto siempre anda buscando dónde ayudar, cómo extender la mano, cómo apoyar al que cae, cómo hacer crecer la obra de Dios. ¿Qué tipo de cristiano eres? La muerte de Cristo no significa que un hombre muriera en lugar de todos los hombres. La Biblia no enseña tal cosa. Cierto, Cristo murió por nosotros, en el sentido de que gustó la muerte por todos. Tú y yo, como cristianos, nunca habremos de experimentar la segunda muerte que Cristo gustó en la cruz. Agradezcamos por ello a Dios. Pero cuando murió, no se trataba de un hombre muriendo en lugar de todos los hombres. Eso es pura ilegalidad. Ninguna ley divina o humana lo sancionaría. De acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, fueron todos los hombres los que murieron en un hombre. La muerte de Cristo fue una muerte ¿cómo? Corporativa. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo morimos en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados en la muerte ¿de quién? En la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Y aquí hay una ilustración bien interesante. Cuando un equipo mexicano gana, pues, déjame poner un equipo mexicano para evitarme problemas. Cuando un equipo mexicano gana un trofeo mundial, ¿quién se alegra? ¿Nada más se alegra el equipo mexicano? ¿Quiénes se alegran también? Toda la nación, pues está representada en ello. Así, cuando Cristo murió, lo hizo como nosotros. Si uno murió por todos, luego todos han muerto. De igual forma en que todos los hombres pecaron en Adán, también todos los hombres murieron en Cristo, el segundo Adán. 1 Corintios 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Vamos a llegar a la conclusión de esto. ¿Qué declaró Cristo en relación con la cruz en Juan 12:31? Dice: ahora es el juicio de este mundo. Cuando Adán pecó, su pecaminosidad pasó a todos los hombres. Puesto que la raza humana es la multiplicación de la vida de Adán, todos estábamos en él cuando pecó. De igual manera, esa misma raza humana fue incorporada en Cristo en la encarnación, de forma que cuando Él murió, nosotros morimos en Él. Esa es la verdad de la cruz, según la cual todo el mundo fue juzgado en Cristo. Si yo me quedo en Adán, muerte. Ahora, si me entrego a Jesús, ya mi pecado, mi vida pasada, mi pecado, mi maldad, entonces mueren en Cristo en la cruz. Ahora soy una nueva persona. Tengo todo el derecho del reino de los cielos. Por lo tanto, cuando aceptas esa verdad por la fe, la cruz de Cristo resulta ser tu cruz. Jesús dijo: si decides seguirme, has de negar el yo y tomar diariamente tu cruz. Puesto que Jesús habló de llevar nuestra cruz, muchos suponen que la cruz del cristiano debe consistir en una cruz individual, distinta de la cruz de Cristo. Así es común oír que Dios ha dado a cada uno su propia intransferible cruz. Nosotros morimos en la cruz de Cristo. Nuestra vida fue clavada con Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo, hemos sido muertos en Cristo, hemos sido vueltos a la vida en Cristo. El secreto está en la persona de Cristo, y al clavarnos con Cristo en la cruz, el pecado pierde poder sobre nosotros. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Y es la gran verdad que debemos entender como cristianos. Y dado que solemos identificar la cruz del creyente con la penuria de la vida, se concluye que cada uno tiene una cruz distinta a la del resto. Algunos tienen cruces pesadas y otros livianas. Algunos las tienen grandes y otros pequeñas. Las dificultades nos hacen a menudo exclamar: el Señor me ha asignado una cruz muy pesada. Pero oiga,
La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Dios no da a cada uno cruces individuales. Solo una cruz puede salvar. Es la cruz de Cristo. Y se trata de una cruz corporativa. Al hacerte cristiano, la cruz de Cristo se convierte en tu cruz. Las congojas de la vida no constituyen la cruz, puesto que afligen igualmente a los incrédulos. Los cristianos no son los únicos que deben enfrentarse a problemas en esta vida. La cruz de Cristo es la que recibes como tu cruz. Cuando aceptas a Cristo y a este crucificado, la cruz de Cristo viene a ser tu cruz y la mía, desde el momento en que nos unimos a Él por la fe. Ahora, ¿qué gano? ¿Qué me beneficia al aceptar la cruz de Cristo? Que entonces en esa cruz tú mueres, en esa cruz vuelve a la vida, en esa cruz eres redimido, rescatado, salvado, comprado otra vez, en esa cruz te hace miembro de la familia de Dios, en esa cruz tienes derecho y acceso al reino de los cielos, en esa cruz le paga a Satanás el precio del pecado y de ahí en adelante eres una persona libre y liberado por Cristo Jesús. La gente necesita esto, el cristiano necesita comprender estas cosas. Aquel ladrón en la cruz que esperamos ver salvo, llevaba literalmente una cruz propia, pero no es esa cruz la que lo salvó, sino la cruz de Cristo. Recuerda que la cruz del creyente es la cruz de Cristo, que significa que su muerte es tu muerte y Él murió al pecado. Vamos a terminar con un par de preguntas. Mi primera pregunta, hermano y hermana queridos, ¿tiene sentido entender estas cosas? ¿Tiene sentido entender estas cosas? ¿O perdí mi tiempo afanando tanto por explicarla? A veces en las madrugadas, cuando estoy haciendo los trabajos, me detengo y le digo al Señor, Señor, ¿y no será que ellos quisieran algo más fácil, más suavecito de entender? Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Queridos, ya es tiempo de comer alimento sólido. Ya es tiempo de estudiar un poquito más la Biblia, para estar firme ante los eventos que se avecinan. Después de ilustrar el problema ocasionado por la ley del pecado en Romanos 7:24, el apóstol Pablo exclama, ¿quién me librará de esta ley de pecado y de muerte? ¿De este cuerpo que me arrastra a la tumba? Debido a la ley del pecado que mora en mí, su respuesta triunfal es, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. 2 versículos más adelante dice, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cómo si hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte? Todavía nos estamos gozando en el pecado, inventando el pecado, fabricando el pecado, gozando el pecado, si nos libraron de eso ya. ¿Cómo hablamos de esa situación? ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible? En Cristo tengo libertad, no solo de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Así lo afirma Pablo en Romanos 8:2. En el versículo siguiente explica cómo se cumple lo anterior. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo te resolvió el problema. Observa 2 cosas en el versículo. Primero, Cristo se identificó a sí mismo con nuestro problema del pecado, haciéndose en todo como nosotros. Y segundo, resolvió el problema del pecado, condenando la pecaminosidad en la carne. Pecado no se refiere aquí a nuestros actos pecaminosos, sino al principio o ley del pecado que mora en nuestros miembros y en nuestra carne. ¿Hay o no hay dentro de nosotros una inclinación que nos lleva a hacer lo malo? ¿Sí o no? A veces en el sermón más fiel y en el momento de mayor consagración o en el momento de espiritualidad más cargada, viene ¡fum! Y te viene un pensamiento asqueroso a la mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay adentro luchando por no morirse? La pecaminosidad. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para vencer ese poder de la pecaminosidad. Y ustedes saben que Satanás lucha por no irse. ¿O no lo saben? Usted tiene autoridad dada por Cristo para reprender a ese pecado. Cuando la mente te la estén atormentando con pensamientos y con cosas, tú puedes decir en voz alta, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti, demonio de pensamiento sucio, te reprendo en el nombre de Jesús. Usted tiene derecho. ¿O no estudiamos esta mañana la lección que Cristo nos dio poder de sanar enfermos y echar fuera demonios?
¿Nos atacan o no nos atacan los malos espíritus? ¿Sí o no? Usted tiene autoridad de Cristo para reprenderlos. Y vamos a terminar aquí con Juan 1:29. Hace algún tiempo fui a una casa a comer. Sí, creo que me pasó aquí lo que me pasó con la señora Simia. Y yo no sabía que en esa casa para comer había que comer 5 veces. Había 5 entradas. Y creo que le preparé a usted demasiado entrada esta mañana. Creo que le preparé demasiado comida. Llegamos y nos invitaron a la mesa. Cuando fuimos a la mesa nos dieron primero la ensalada. Se fueron la ensalada. Después nos dieron los vegetales. Se fueron los vegetales. Después nos dieron los pastelones. Se fueron los pastelones. Después nos dieron las frituras. Se fueron las frituras y después vino la comida. Cuando llego por la tercera, que eran los pastelones, ya yo no daba más. Y el pastor, se llamaba Thierry, me decía, tenga cuidado, faltan 2 entradas todavía. Yo no me explicaba por qué la señora Simia era tan obesa, tan gordota así. Y decía, pero ¿por qué todo el que llevó en esta casa es tan gordo? Todos eran, pero así, pero ¿me entiendes? Eran heavy duty, o sea, eran pesados. Y entonces me di cuenta. Cuando vinieron las ensaladas, esa mesa se llenó. Como yo no sabía, dije, wow, me van a matar solo con ensalada. Y algo me frenó, dale al paso. Así me comí un poco de ensalada y digo, bueno, me relajaron. Recogieron todos esos platos. Al rato viene, entonces había un reguero de sirvientes, porque imagínense, a la pobre gente lo engañaron en esa isla. Pusieron anuncios en la radio, en la televisión, por donde quiera, grande anuncio, como que estaba llegando una gran pieza a ese lugar, a ese país. Hablan francés, gracias a Dios que no hablan español. Y había un traductor. Y que llegó fulano de tal. Y bueno, pusieron el nombre del predicador como si fuera una gran pieza. Y en la primera noche eso se llenó para ver este gran predicador. El anuncio lo pusieron en francés. Era en español. Ha llegado la hora. Creo que lo tradujeron así. De l'heure est venue. Si usted no sabe francés, no se preocupe, yo tampoco. Sí pusieron el anuncio grandísimo. Y llegó la gente y todo. Y el Señor comenzó a hacer maravillas. Y esta señora, con mucho gusto, una señora de la iglesia, pues invitó al predicador a su casa. Se fue la primera entrada, se fue la segunda entrada, vinieron los vegetales, me fascinan los vegetales. Y cuando el pastor ve que le metí esos vegetales con gusto, me pisa el pie. Y lo miro, nada más estábamos él, yo y la señora Simia. Y como 4 personas sirviendo y poniendo los platos. Y ella contenta. Cuando me vio que le entré los vegetales con fuerza, uy, se puso feliz. Y el pastor me pisó el pie. Y entonces me dice en español, como ella no entendía español, se sonríe y me dice, ¿verdad que le gustan los vegetales, pastor? Digo, sí, tenga cuidado que está la tercera entrada, faltan 2 más. Si se llena de vegetales no va a poder comerse las otras. ¿Y qué vamos a hacer con esta señora que está, con una sonrisa, que está esperando que usted coma aquí hasta que usted no se imagina? ¿Verdad que le gustan, pastor? Tenga cuidado. Y la señora, sí, que coja más, que coja de aquí, que coja de allá. Digo, así es el negocio. Dice, tenga cuidado, tenga cuidado. Pero me lo decía en español, ella no entendía. Y ella muy feliz creyendo que me está diciendo que sí, que coja, que coja. Úpale, tuve que coger un granito de aquí, un pedacito de allí, una hojita de acá y ahí empatar. Cosa tan sabrosa. Ay, querido, cuando íbamos al cuarto tiro, ya no daba más. Y yo creo que ustedes ya con la tercera entrada como que ya se llenaron. Y ahora que viene el plato fuerte. Ahora era que venía la comida de verdad. Voy a tener que dejarla para después. Una pregunta. ¿Verdad que vale la pena comer bueno la palabra de Dios? ¿Sí o no? Yo podría pasarme aquí emocionándolo con 2 historiecitas y un par de versículos y se acabó. Pero ya está bueno con eso. Vamos a la palabra de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Como siempre le digo a alguien, demasiado caro están pagando ustedes para llevarse tan poca cosa. Su tiempo, su talento, su todo, están aquí. Si vinieron, vamos a darle algo de comer. Bien, vamos a terminar, que tenemos más que hacer esta tarde. En la cruz, según Romanos 8:3, Cristo condenó al pecado en la carne, condenó la ley del pecado, no disculpó, consintió ni excusó, sino que condenó, ejecutó la ley del pecado, a fin de que la justicia de la ley pudiera cumplirse en ti y en mí, que no andamos según los deseos de la carne, sino del Espíritu.
¿Te gustaría hoy ponerte en pie con nosotros diciéndole a Jesús, sí, Señor Jesús, haz tu voluntad en mi vida? ¿Se atreve a colocarse en pie diciendo eso? ¿Se atreve usted a permitirle hoy al Señor Jesús que lo unja con su Espíritu para que desde hoy su vida sea una vida de victoria y de crecimiento? ¿Se atreve a hacer esa decisión? Dicho de otro modo, la solución que Dios tiene para nosotros en el doble problema del pecado se encuentra en Cristo y en este crucificado. Dado que aceptó la paga del pecado, de cada uno de nuestros pecados, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero nosotros fuimos muertos con Él, Dios aplicó el bisturí a la raíz misma, al origen del problema del pecado, que es el poder o principio del pecado. De acuerdo con 1 de Pedro 2:24, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia. ¿Podemos vivir vidas victoriosas? Sí. ¿Cómo? Entregándonos a Cristo Jesús. ¿Hay entre nuestro ambiente, en nuestro medio, alguna persona que sinceramente este día reconoce que todavía no ha entregado su corazón y su vida a Cristo Jesús? ¿Hay alguien así en nuestro medio esta mañana que reconoce sinceramente que todavía no se ha entregado a Jesús? ¿Puede levantar su mano si hay una persona así? ¿O todos ya hemos sido entregados a Cristo Jesús? Si todos hemos sido entregados a Jesús, eso es una buena noticia. ¿Podemos ahora terminar con una oración? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por Cristo Jesús. Muchas gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque allí resolvió nuestros problemas. Gracias porque allí alcanzó perdón para nosotros, pero también el poder para liberarnos y libertarnos de la esclavitud y el poder del pecado. Permítenos, Señor, cada día vivir como lo que somos, seres libres en Cristo Jesús, ungidos del Espíritu Santo, odiando y rechazando el pecado en todas sus formas y viviendo solo para la gloria de tu nombre. Que tus virtudes, tu carácter, oh Dios, tu gloria, sean reflejadas en nosotros y por nuestro testimonio muchas almas vengan al conocimiento de tu verdad. Concédenos, Señor, tu gracia bendita para vencer el pecado y la maldad que nos asedia, para vivir honrando y glorificando tu nombre. Gracias, Dios, por las buenas nuevas de la muerte de Cristo en la cruz. Los amigos y amigas que todavía no tienen su nombre en el libro de la vida, que todavía no forman parte, oh Dios, de este santo redil, toca sus corazones para que pronto sean bautizados y así sean hechos hijos del Altísimo y herederos del reino de los cielos. En tus manos santas nos entregamos, Señor.